Porque al momento que usted ignora estos conceptos, usted tuerce a Pablo. Y tuerce con Pablo las Escrituras. Y ahora quiero volver un momento al tema que dejé de esos tres frases: bajo la ley, obras de la ley y obediencia a la ley. No podemos confundir bajo la ley y obras de la ley con obediencia a la ley. Ya vimos que los hacedores de la ley, los que obedecen la ley, eso es positivo, eso es lindo, eso es hermoso, eso es deseable. Mire un momentico en Jacob 1:22. Jacob, que le cambiaron el nombre para San Jacob y se quedó Santiago, pero que es Jacob, conocido como Santiago. San Jacob. Terrible. Bueno, Jacobo. Mire el capítulo 1, el verso 22. Sed hacedores de la palabra. ¿Lo ve? Hacedores de la palabra. Eso no tiene nada que ver con obras de la ley. Eso no tiene nada que ver con bajo la ley. Desde el punto de vista de Pablo, cuando él habla de bajo la ley, está hablando de un sistema asfixiante que había sido establecido por medio de ordenanzas rabínicas en Israel. Y ya sabemos de dónde viene esta escuela. Pablo dice que Yeshua nació bajo ese sistema para poder redimir a los que estaban presos en ese sistema, del cual Yeshua se refirió cuando dijo que llenaban de tantos gezerot y takanot a la gente que ellos ni con un dedo meñique lo querían mover. Y tuvo que decirle: venid a mí, yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. El yugo difícil lo estableció Shammai. Cuando Pablo en Gálatas habla de Jerusalén, que ahora está, ¿verdad?, en esclavitud, que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire el verso 22. Pero, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Me deleito en la ley de Eloah, de Dios. Verso 25. Gracias doy a Hashem por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mire que Pablo dice aquí: la ley es espiritual, es santa, es justa, es buena. Me deleito en la Torah. Con mi mente, con mi nefesh, mi neshama, yo sirvo a Hashem. Con mi mente sirvo a la ley de Hashem. Pero había otra ley, hermanos, que no es Torah necesariamente. Y hay otra ley que no tiene nada que ver tampoco con los rabinos, que Pablo habla en sus cartas, que es la ley del pecado, la ley del Yetzer Hará, la ley de la mala inclinación. Mire un momentico, 1 de Corintios, capítulo 7. Versos 18 y 19. Para que usted vea qué dice Rav Shaul aquí. 1 de Corintios 7, 18 y 19. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Siendo judío? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? ¿No judío? Dice, no se circuncide, es decir, no se haga judío.
no se haga judío. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino ¿qué cosa es lo que cuenta? Guardar los mandamientos de Dios. Mira qué dice Pablo. Lo que cuenta es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Hashem. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, todo aquel que ama a Hashem, ama a Mashiach. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Hashem, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, no los de Shammai, los de Hashem. Sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no te producen daño. No te afectan, no te roban. En esto, ¿verdad? O sea, la marca que somos verdaderos talmidim, ¿cuál es? Que guardemos sus mandamientos. El amor a Hashem, guardando los mandamientos. No son gravosos, no es un peso que te aplasta. Es una oportunidad para servir a Hashem. Es una oportunidad para amarle íntegramente. Mira un momentico Proverbios 28. El verso 9. Para que vea ahora la opinión de Hashem sobre esto. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oiga. El que aparta su oído para no oír la Torah de Hashem, su oración también es abominable. ¿Qué dice Pablo cuando escribe a Timoteo? Sabiendo primeramente esto, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El problema no está en la Torah, el problema está en la manera como usamos la Torah. La Torah es santa, justa y buena. La Torah es espiritual. El problema soy yo, que soy carnal. Y por lo tanto no guardo compatibilidad con la Torah, porque ella es espiritual y yo estoy aquí, yo soy carnal. O sea, para que yo tenga compatibilidad con la Torah, yo tengo que experimentar algo en mi vida que me devuelva mi espiritualidad. Yeshua HaMashiach vino a quitar lo que te roba la espiritualidad, la ley del pecado, el Yetzer Hara. Yeshua HaMashiach vino a quitar eso. ¿Para qué? Para que tú recibas la espiritualidad que te hace compatible con la Torah. No enemigo, sino amigo de la Torah. ¿Me explico? Vamos a seguir leyendo. El Salmo 119. Recuerda, la Torah es buena si uno la usa legítimamente, legítimamente. El sexo es bueno si uno lo usa legítimamente. Comer es bueno si uno lo usa legítimamente. Ahora, a los adúlteros y fornicarios juzgará Hashem. ¿Porque el sexo es malo? No, porque se hizo un mal uso del sexo.
No porque el sexo sea malo. La Torah es buena. Si la torcemos, Hashem nos llamará a cuenta. El problema no está en la Torah, está en mí. ¿Me explico? Vamos a mirar aquí el Salmo 119, versos 1 y 2. Bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Hashem. Mire qué bendición. Felices los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Hashem. Verso 2. Bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mira el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torah. Con guardar tu Torah. Mira el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira el verso 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Mira el verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Mira el verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu Torah. En tu misericordia. Sí, el acto de entregarte la Torah es un acto de gracia, de misericordia de parte de Hashem. Porque la Torah es luz, te va a ir bien. Va a tener éxito en todas las cosas. El problema en Nínive, ¿cuál era? Que no tenían Torah, no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es no tener Torah, no tener pacto, estar fuera de las promesas. Ese es el verdadero problema. Mira el verso 44 del Salmo 119. Guardaré tu Torah siempre, por siempre y eternamente. Verso 45. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Verso 50. Hablando de la Torah, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo. ¿Cómo usted va a votar eso? ¿Cómo usted va a declarar eso abrogado, superado, ya pisoteado, que no vale nada? Dice que dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. El verso 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los que dejan tu Torah. Los que dejan tu Torah, los que dejan tus mandamientos. Verso 63. Dice, compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy de los que guardan tus mandamientos. El verso 104, ¿qué dice? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad. La Torah es la herencia de Israel. Qué belleza. Tú también viniste a oír Torah. Es la herencia. Es la herencia. ¿Qué dice Pablo cuando escribe a los creyentes en Éfeso? Que dice, orando en todo tiempo para que sean alumbrados vuestros ojos y vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la herencia de los santos. Tu Torah es mi herencia, la herencia preciosa que Hashem nos ha dado. Mira un poquito más adelante el verso 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad.
Mira el verso 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy, muy puro. El verso 136. ¿Qué es lo que causa dolor en el profeta? Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah. Eso es lo que causa dolor. Ríos de agua caían de mis ojos porque no guardaban tu Torah. Verso 158. Veía a los prevaricadores, los que violan la Torah, y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. ¿Qué es lo que trae dolor al corazón de Hashem? No es la obediencia a los mandamientos, es la desobediencia a los mandamientos. El 162, versículo 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu Torah, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu Torah, y no hay para ellos tropiezo. Verso 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Hashem, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. ¿Cómo tú puedes considerar esto sucio, abrogado, quitado, pisoteado, roto, declarado ya no vale? Cuando ves estas cosas, la entrega de la Torah fue vista por nuestro pueblo Israel como una bendición, no como una maldición. Una expresión de su gracia. Y la Biblia habla de dos tipos de creyentes: los que guardan los mandamientos de Hashem y los que violan los mandamientos de Hashem. Los que se sujetan a la Torah y los que no se sujetan a la Torah. Y Pablo es muy claro en afirmar, ¿verdad?, esto. Vamos a mirar ese texto ahí un momentito en Romanos 8, si usted quiere ir allí conmigo. Les prometo que ya en 10 minutos termino. Romanos, capítulo 8. A veces leemos esto y pasamos así. No, deténgase un momentito y mire lo que se nos está diciendo. Romanos 8, versos 6 y 7. Fíjese que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche ahora. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjese, ¿qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne. Eso es lo que no se sujeta a la ley de Dios. Son los designios de la carne, los impulsos del hombre de pecado, la inclinación al mal, lo que en el judaísmo llamamos Yetzer Hará, el hombre de pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, lo que no se sujeta a la ley de Eloa no son los que anhelan servir al Eterno, sino los que viven según la carne. Los designios de la carne son enemistad contra el Eterno, lo cual se expresa en un estilo de vida no sujeto a la Torah. En contraste, el Espíritu que nos ha sido dado es amistad con el Eterno, el cual se expresa en un estilo de vida que se sujeta a la voluntad del Eterno. Mire el verso 8 de este capítulo 8 de Romanos. Los que viven según la carne, los que viven según la carne, los que viven según la carne, mire el verso 7,
Dice, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. El verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entiende usted lo que Pablo está hablando ahí? Hermano. Vivir en la carne es vivir en desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso es vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir en desobediencia a la Torah. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a la Torah, que ya vimos que es espiritual. Ahora, ¿para qué se nos da? Mire el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Para qué se nos da el Espíritu? Para elevar nuestra espiritualidad, a fin de que seamos compatibles con la Torah y entonces obedezcamos los mandamientos de Hashem por naturaleza. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Derramaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y pondré en vuestro corazón un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira el verso 10 de Romanos 8. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto, condenado a muerte a causa del pecado, mas tu espíritu vive a causa de la justicia. Vive a causa de la justicia. La muerte de Yeshua HaMashiach representó legalmente la muerte del Yetzer Hara. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Hashem como instrumento de justicia. Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La entrega de la Torah. Que ya vimos. En tu gracia me diste tu Torah. Mashiach vino para romper el yugo del poder de la ley del pecado, no de Moshe. Y fíjense si Yeshua no tiene problema con Moshe, que si usted entra al Olam Haba, al mundo venidero, según el libro de Revelaciones, usted cantará el canto del Cordero y el canto de Moshe. ¿Contra quién está haciendo guerra el dragón? ¿Contra quién se opone el dragón? Según Revelaciones 12:12. Contra aquellos que guardan los mandamientos de Hashem y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Ahora, quiero aclarar algo. Y con eso voy a terminar. Por hoy. Este es Gálatas 1, falta Gálatas 2. Ahora. La Torah no fue dada para traer salvación a los pecadores, sino para mostrarles el camino de la salvación y de la vida del salvado. ¿Me está escuchando que estoy hablando? La ley no fue dada para traer salvación, sino para hablar de ella, para prometerla, para anunciarla. La salvación es de Hashem.
Y esa salvación que es de Hashem está prometida en la Torah. La Torah nos lleva a ella, nos impulsa a ella, nos la presenta. Y luego que nos la presenta, nos dice el estilo de vida que deben tener aquellos que la experimentan. Guardamos la Torah no para comprar la salvación. Sino para recibirla como un regalo de Hashem. Porque Él se la ha prometido a aquellos que le aman. Esto es sumamente importante. Mire de nuevo el Salmo 119, por favor. Salmo 119. El verso 174 que mencionamos un momentito. He deseado tu salvación, oh Hashem, y tu Torah es mi delicia. La salvación es algo que viene de Hashem, aparte de la Torah, pero prometido en la Torah. Aparte de la Torah, pero prometido en la Torah. La salvación no viene por mi obediencia legalista a la Torah, sino por mi confianza en Hashem, que hará conforme a sus promesas cuando me arrepiento de mis pecados, me escondo en su gracia, según lo ha prometido Él en su Torah. Por eso la Biblia habla de la fe de Yeshua, la fe de Mashiach. Y esto es importante, estas preposiciones. Una cosa es en Mashiach y otra cosa es la fe de Mashiach. Mira qué dice Pablo en Gálatas 2, verso 16. ¿Quiere mirar ahí un momentito? Gálatas 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que no tiene nada que ver con obediencia a la ley, que es otra cosa. Voy a hacer este paréntesis acá. Miren un momentito acá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Cuando usted obedece a ese mandamiento, usted no está bajo la ley, usted está obedeciendo la ley. Cuando usted obedece a ese mandamiento, usted no está haciendo obras de la ley, usted está siendo hacedor de la ley. ¿Me explico? Obedecer los mandamientos es una cosa, las obras de la ley es otra cosa distinta. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. La fe de Yeshua, no la fe en, de. La fe de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos trae justificación. En otras palabras, Yeshua estaba absolutamente convencido en fe que cuando él terminara de hacer lo que el Padre le encomendó hacer, Hashem haría lo que había prometido. Lo levantaría de entre los muertos y causaría la salvación de todo Israel y del mundo. Y esa fe de Mashiach, Hashem la premió con la resurrección de entre los muertos.
justificados por la fe, obedientes de Mashiach. Esa confianza que él tuvo, que sería como Hashem lo había dicho. Debido a la realidad del Yetzer Hara, debido a la realidad del hombre de pecado que está en nuestra naturaleza, nos es imposible, fíjese que estoy hablando, nos es imposible justificarnos por medio de la observancia de la ley, porque esto no fue el propósito de la ley. Imponer la observancia de la ley como medio de salvación se transforma ahí mismo en obra de la ley y nos coloca bajo la ley, en la cual no hay justificación, porque la promesa de la justificación está en la ley, pero viene aparte de la ley, es un don de Dios. Y esta justicia prometida en la Torah fue certificada por la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Pero mis amados, la obediencia a la ley no es obra de la ley, ni nos coloca bajo un sistema debajo de la ley, sino más bien nos mueve en la fe que espera por sus promesas, como fueron reveladas en Yeshua HaMashiach. Una vez que somos justificados a través de la fe de Yeshua HaMashiach, esto no es un permiso para olvidarnos de la santidad. Esto no es un permiso para que nos olvidemos de nuestra responsabilidad como pueblo santo, como miembro de una nación de reyes y sacerdotes. Porque ya lo he dicho y lo repito otra vez, la santidad no es amar a Dios y vivir como a ti te da la gana. La santidad es amar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y lo que le agrada a Hashem no está en la confesión de fe de Wittenberg, ni en los catequistas católicos, ni en el Corán, está en la Torah, de verdad. Aquí está. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted llegue al libro de Gálatas, tome todos estos conceptos que hemos manejado aquí y aplíquelos. Y el libro mismo tendrá para usted una perspectiva extraordinaria y maravillosa, que no va a representar en lo más mínimo una acusación contra el judaísmo, no va a representar en lo más mínimo una ruptura con el judaísmo, no va a representar en lo más mínimo una discontinuidad con la Torah, todo lo contrario, la va a colocar en su perspectiva apropiada, para que judíos y no judíos, unidos en Mashiach, podamos cumplir la misión que nos ha sido confiada. Y todo aquel que siga esta regla, hermanos, paz sea sobre él y sobre el Israel de Dios. Amén.